Esta entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muy buenos días, Servio Tulio. Me encanta comenzar la semana contigo. Bueno, Jackie Ramón, gracias una vez más por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Oía sus comentarios, todos muy atinados, dicho sea de paso. Muchas gracias. Muy atinados. Pues vamos a aprovechar un atinado tuyo con el tema de Haití. Tú sabes que cuando el comisionado, el señor... ¿Y lo del comisionado? Sí, lo que dijo el señor ese. Nosotros reaccionamos, pero tú sabes que está bueno que no pase también. Sí. Yo creo que sí. Porque a fin de cuentas, yo creo que ya nosotros vamos a tener que comenzar a pensar de cómo nosotros vamos a resolver este problema. Porque da la impresión, y es lo que decían muchos comentaristas, como si a uno le estuvieran tomando el pelo. Y la verdad es que nosotros ya no, este país no resiste más. O sea, tú dedicar de tu presupuesto dirigido a la salud más de 10,000 millones de pesos anuales en gastos de las parturientas. Yo creo que no hay un país en el mundo que haya hecho tanto por Haití. La cantidad de trabajadores haitianos que tenemos, la cantidad de parturientas haitianas que vienen a dar a luz aquí. Le donamos inclusive hasta una universidad a Haití. Y yo no creo que haya un país en el mundo que le haya solicitado más a la comunidad internacional que ponga su mirada en ese bendito país. Y nada. Servio Tulio, ¿tú entiendes que hay un divorcio o una contradicción entre lo que se dice, lo que dice el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores versus lo que se hace? Porque ellos dicen que sí, que ya hemos hecho mucho, que vamos a hacer duro, que vamos a deportar, pero mientras, por otro lado, sigue el negocio, siguen los visados, siguen los trabajadores y los empresarios lo contratan o tienen un acuerdo violentando la ley, el código laboral, y el gobierno se lo permite. No, y entonces ahí viene la corresponsabilidad. Entonces por eso yo creo que no nos hacen caso. Ese es el problema. No, yo pienso que el canciller ha hecho un trabajo, esa es la verdad. Excelente. Ha hecho un trabajo y yo creo que ha dado pero que una voz de alarma. No hace verano, si un diputado llama y dicen suéltelo. Claro, pero ya yo creo... Si un alcalde dice no, déjelo pasar, dime tú. Tú tienes toda la razón. Yo creo que aquí vamos a todos asumir la responsabilidad ya. Porque a fin de cuentas siempre se lo hemos dejado como la Cancillería. ¿O a migración? Sí. Y sucede que tú tienes que tener una visión holística para tú darle un trato adecuado al tema migratorio. Y eso de que nosotros suspendamos la repatriación, hay jurisprudencia inclusive en la Corte de que ese es un derecho soberano de los estados. El primer caso, lo que pasa es que uno está haciendo cosas. El primer caso que llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue una solicitud que le hizo la Comisión Interamericana a la Corte para que se suspendieran las repatriaciones en el año 1999. Yo fui el abogado y es el único caso que se ha ganado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, imagínate si uno no conoce el bendito tema. Recuerdo que éramos Flavio Darío Espinal, estaba doña... Repatriaciones de haitianos. Claro, porque en esa ocasión el presidente Fernández también tuvo que diseñar una política de repatriación por la cantidad de haitianos que estaban entrando al país. Que no les funcionaron, pero también. Y nos llevaron a la Corte Interamericana y nosotros felices, vámonos para la Corte. Y le ganamos el pleito a la comisión. Entonces, eso está muy bien claro, inclusive, desde el punto de vista de la jurisprudencia de los organismos internacionales. Y por eso llama la atención este tipo de peticiones. Y eso, lo que no saben ellos es que el pueblo dominicano entonces se separa más de ese organismo internacional, innecesariamente, que muchas veces cumple misiones interesantes, pero cuando se inmiscuye en un tema como ese, tan sensible, y como está el país, porque el país, tú sales a las calles y tú sientes que hay una preocupación ya. Por la cantidad de haitianos que tenemos. Ya hay preocupación. Ya hay una preocupación. ¿Y qué implicaría la separación de la República Dominicana de un organismo? No, eso sería un error. Lo importante es nosotros ejercer nuestro derecho. Y dentro de nuestros derechos están nosotros hacer uso de ese mecanismo cuando le entendamos que es necesario,
como es el caso en esta ocasión. Porque la verdad es que tú sales a Hay los que semáforos. cumplir todo lo que dice la ONU. Y te digo, porque la directora de estadística dijo en el programa, en esa silla, el lunes pasado, que si no nos gustaba deberíamos salirlo de la ONU. Bueno, pero hay cosas que se dicen sin pensarse también. Hay cosas que se dicen sin pensarse. Porque ya el mundo no es un conjunto de países, es una comunidad internacional. Por eso es que nosotros le hemos estado solicitando a esa comunidad internacional que asistan al pueblo haitiano. Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que ser moderados en eso. Y si no asisten, perder el juicio. Servio Tulio, y si no asisten, como parece ser que no van a asistir, porque no hay interés, y que no me digan a mí que es por la guerra de Ucrania que comenzó los otros días. El tema de Haití viene desde la salida de Duvalier, se fue complicando. ¿Tú sabes por qué yo...? Y entonces sigue el bollo poniéndose más grande. Jacqueline, Porque si uno ve los periódicos, las deportaciones de todos los países, Estados Unidos, México, Canadá, como Obama, que Ramón siempre me recuerda. Eso es normal. Por sí. eso es normal. Entonces, ¿Tú sabes ahora, por qué no van a tener que asistir a ese país? Porque es que el problema le está cayendo a ellos también. Muchos de esos haitianos que vienen a este país, a otros países, ellos también lo están deportando. Ellos también lo están mandando para Haití. No hablo de los Estados Unidos, te estoy hablando inclusive hasta de Brasil. México. Pero claro, entonces es que hay un problema ya que comienza a afectar a los países. Y yo creo que el problema haitiano es en Haití que se puede resolver. Esa es la realidad. Y yo creo que es la única forma. Pero y yo creo que, solos. bueno, pero ¿cómo te puedo decir? O sea, nosotros como país lo que tenemos que hacer es lo que se está haciendo. Quizás, como dijo el presidente, acelerar un poco más. Un tanto como para llamar la atención de esa comunidad internacional. Porque a fin de cuentas, ¿cuál ha sido el problema? Que como nosotros lo hemos venido acogiendo, claro, que decimos una hay cosa y fuentes de hacemos otra. pero ese es el tema también. Pero ya no hay fuente de trabajo. Es que ya no hay fuentes de Y trabajo. lo prueban las esquinas. No, y no solamente eso. Es que tú hablas inclusive con sectores que hacen uso de esa mano de obra y ya la mano de obra inclusive está saturada. Tú te vas a cualquier construcción y tú te vas a dar cuenta de que hay filas de nacionales extranjeros viendo a ver si hay fuentes de trabajo y mira que si hay un sector que está dinamizando la economía, el sector construcción. Ahora mismo. Y ahora mismo sí, por ejemplo, por donde yo vivo, yo creo que se están haciendo como 15 torres. Tú nada más ves las grúas, una cosa impresionante. Y la fila de ellos. Obviamente, no es que uno recrimine eso, porque a fin de cuentas, esa ha sido la mano de obra que en determinados aspectos de la construcción es la que se utiliza. Lo que te quiero decir es que ya son tantos. Y el Ministerio de Interior y Pobreza había comprometido a algún tipo de regularización por parte de los promotores de vivienda y no hicieron nada. Nada. Pasaron los 3 meses y la cosa se quedó así. Para que lo sepa. Entonces, aquí hay cosas que nosotros también tenemos que, como país, nosotros, ¿verdad?, cumplir con nuestra responsabilidad. Hay una cosa que se llama la ley. El 80-20 eso nunca se ha cumplido. Esa es la realidad. Entonces, ahí es cuando nosotros cuando se trata el tema, entonces nosotros no tenemos la autoridad muchas veces de poder hablar con propiedad. Vamos a hablar claro el tema. Entonces, migración que ya no da abasto, y que es verdad que las deportaciones se están haciendo, pero que no dan abasto por la cantidad de nacionales haitianos que entran. Otra cosa, esa frontera es muy vulnerable, porque no es que haya una estructura de corrupción en la frontera, pero sí hay una corrupción desorganizada, de picoteos y cosas. Esa es la realidad de todo esto. Entonces, yo creo que el gobierno va a tener que ver cómo quienes tienen esa responsabilidad, como el jefe de Estado quizás sea un poco más fuerte. Esa es la realidad. Pasando a otro tema, Sergio Tulio, porque ustedes han estado insistiendo mucho en el tema de la modificación de la ley de contrataciones públicas. Incluso hasta vino una subsecretaria que trató el tema. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿es tan mala la ley actual o el problema es el incumplimiento de la ley? El problema es que la ley se presta a que las licitaciones se manipulen. El tema de los umbrales. Entonces, por eso es que tú ves que cada vez que se da un escándalo en un ministerio, es por una licitación. Sí. Detrás de ese escándalo hay 3 o 4 licitaciones.
porque es que la ley se presta para eso. Y también la legislación que tenemos, las sanciones son administrativas, no hay sanciones penales para quien violente una licitación. Por ejemplo, suponte tú que tú impugnes una licitación sin argumentos y tú pares una compra que pudo haber sido declarada de urgencia. Tú la pares porque tú impugnaste. No te pasa nada. Absolutamente nada. O por ejemplo, tú te encuentras, y eso se dio en uno de los ministerios estos, que han sido escandalosos, no quiero personalizar. Pero sabemos de lo que estamos hablando. Que ha sido el ministerio más escandaloso en los últimos años. Siempre hay un problema ahí. Aparte de que despreocupó lo más relevante, que era la calidad. Exacto. Y se limitó a estar comprando desayunos y cosas y haciendo sinvergüenzada. Tú te encuentras que el problema son las manipulaciones. Por ejemplo, en materia de contrataciones de obra, la ley de compras y contrataciones le dedica solamente 2 artículos. Entonces hay un problema. Entonces tú dices, bueno, aquí viene una subsecretaria de Estado, por eso tiene una razón. ¿Cuál es la razón? La razón es que nosotros, en el marco del DERECAFTA, nosotros nos comprometimos a construir un sistema de contrataciones fuerte. ¿Y qué fue lo que pasó? Que aprobamos una ley en el año 2006 que fue modificada a los 3 meses, pero silenciosamente, nadie se dio cuenta. Que cuando tú la analizas, tú llegas a la conclusión de que fue una ley que se aprobó para financiar el modelo político que se instaló en la República Dominicana. Es decir, todas estas contrataciones al final, muchas veces, como el Estado maneja tanto dinero, evidentemente quienes financian las campañas, tú no lo tienes que mirar. Muchas veces son los que se benefician de esos procesos. Vamos a hablar claro de esto. Que es un mismo grupo casi siempre. Generalmente es un mismo grupo. Que va bien que todos los gobiernos. Bueno, son estructuras también, ¿tú entiendes? Que vienen operando. Y ese es parte del problema que hay que desmontar. Y esa es la razón. ¿Usted tiene una propuesta? Sí, no, nosotros trabajamos en esa ley, nosotros fuimos de los relatores de la ley que está en el Senado de la República, que está en una comisión que inclusive ya comenzó a trabajar en eso. Porque en el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente hizo un compromiso, que fue el de que se aprobara esa modificación y el de que se aprobara la ley de extinción de dominio, que ya se logró. Ya se logró, que es una buena ley, dicho sea de paso. Vamos a una breve pausa, Servio Tulio. Tenemos todavía muchas preguntas. Vamos a sacarte bien el jugo en este lunes. Volvemos en unos minutos. Bueno, en este Telematutino 11 nos sentimos muy honrados con la participación del doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, además de ser un prominente abogado. Servio Tulio, mira, hay muchos temas, pero yo quiero como que... Ustedes han venido duro hoy, preguntas raras. Salimos un chin. Como el descanso del fin de semana. Cristo. Mira, hoy la prensa alerta de lo que puede significar una crisis energética que está al doblar de la esquina. Hemos tenido alza de tarifas, hemos visto que las pérdidas están como nunca altísimas y no sé, sigue habiendo muchos temas de inseguridad ciudadana, aunque el gobierno quiera minimizarlo y hacer comparaciones, que es violencia intrafamiliar, que somos uno en accidentes de tráfico del mundo, en primer lugar, qué pena, y de muerte ni se diga por ese mismo concepto. En medio de este panorama donde hay carencias, la prensa reseñó el pasado viernes de que la nómina pública ha aumentado un 14% en los últimos 12 meses, producto de lo cual la Seguridad Social registró 90.721 nuevos servidores del Estado en un año y empleados de contrato temporal aumentaron en un 15% y que la mayoría de estos puestos están en áreas de servicio. Si uno combina todo eso, ahí da como que algo raro, como que crisis por todos lados, al punto de que
el doctor José Silié ha llegado a hacer un planteamiento de que debe haber un pacto con la sociedad, Sí, claro de todos que los sí. sectores, Claro que sí. para ver eso. Y también el eminente internacionalista ha llegado a plantear, Iván Gatón ha llegado a plantear de que solo la familia humana puede superar la crisis del mundo actual por todas las cosas que se están dando. Entonces, como tú tienes una visión muchas veces holística de todo lo que está ocurriendo por tu grado de información que tienes y de lo estudioso que eres a la hora de emitir un juicio. Tal vez te la puse dura porque el tema es amplio, pero dime a ver. No, yo pienso que no. Yo pienso que es correcto lo que tú estás planteando y te voy a decir por qué. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Silié y con Iván Gatón. Con Iván Gatón. Totalmente de acuerdo. Inclusive se está pensando en ese pacto, en honor a la verdad. Porque, oye, ¿qué es lo que sucede? Niñas dando a luz niños. Uh-huh. Los barrios se caracterizan por los colmadones, las bancas de apuestas y los puntos de drogas. Sí. Las escuelas los fines de semana las cierran como si fueran fortalezas, cuando debieran de abrirse, porque las canchas para que los muchachos hagan deportes ahí que están, más en los barrios. Es decir, yo no sé qué fue lo que aquí pasó. Sí, aquí se invirtió todo. Después de Balaguer. Yo pienso que el problema comenzó con el surgimiento de las zonas francas, que las madres se fueron a laborar y dejaron a los niños en los hogares. Porque lo necesitaban. Obviamente que sí, pero parecería que faltaron cosas que acompañaran ese proceso. Y eso comenzó ahí. Entonces... ¿Te digo en el gobierno de Balaguer? Entonces, yo pienso que el Estado y la sociedad... Otra cosa, una transformación de la policía no va a resolver el problema de la criminalidad. Una cosa es la reforma policial y otra cosa es el tema de la seguridad ciudadana, en donde ahí confluye todo. O sea, y sin vamos a comenzar la parte preventiva. Claro, pero vamos a comenzar separando eso. ¿Y se cree que lo de la policía lo resuelve todo? Exactamente, porque no pero es verdad. Pero es represivo, la policía, siempre sí, lo hemos dicho, pero que eso nada más es represivo. Ha sido represiva porque esa y fue... ese es su papel, sí, en parte. Sí, pero es represiva porque así fue que la formaron. Esas son de las cosas que hay que desmontar aquí también. Por eso es lo del pacto. Y yo creo que el gobierno anda en esa dirección. El problema de la seguridad ni siquiera lo resuelve el Estado como tal. Tú tienes que involucrar a la ciudadanía. ¿Y eso se ha visto dónde? Tú sabes que aquí se han instalado 158 mesas, para que ustedes sepan, en todos los municipios, en donde están confluyendo las instituciones del Estado y sectores emblemáticos de los pueblos y ese tipo de cosas. Y ustedes no quieran saber las cosas que han salido ahí. Pero con que todo están el pasando. respeto, Servio Tulio, ¿y ha ayudado en algo? Bueno, es un proceso. Es que el tema de la seguridad tú no lo vas a resolver en una semana. Tú hablabas de las declaraciones, perdón, en tu comentario, que dio alguien desde el gobierno, de que por haberse en una semana prohibido, la venta de ya el tema es bajo. Eso no es así. Eso es un proceso a mediano y largo plazo. O sea, nosotros tampoco no podemos mediatizar desde el Estado el tema de la seguridad. O sea, esto es muy serio. O sea, son demasiados elementos y cosas que tú tienes que tener en cuenta con el tema de la seguridad. La descomposición familiar que hay, padres violando hijas, hermanos matando a sus padres. O sea, son muchos elementos que hay en todo esto. Entonces, a veces cuando veo ese tipo de declaración, me preocupo. Me preocupo porque esa no debe de ser la respuesta. La respuesta es ponerse a trabajar en eso. Y como tú decías, luego de que pasen 3 meses o 6 meses, hacer una evaluación. Pero tú no puedes evaluar una política, ni siquiera
durante 30 días. Otra cosa, las estadísticas, que nosotros en Fijo manejamos mucho las estadísticas, porque nosotros los estudios de percepción de inseguridad y de seguridad somos los que estamos trabajando desde la Fundación con el Ministerio de Interior. Por eso es que uno habla de estos temas con cierta propiedad, digámoslo con humildad, ¿verdad? Con conocimiento de Porque causa. uno está trabajando el bendito tema. Entonces tú tienes que tener cuidado con las estadísticas también. El hecho de que, por ejemplo, hoy los niveles de criminalidad estadísticamente sean más bajos que en años anteriores, eso no te refleja el problema de la seguridad. Claro. Son cosas diferentes. Entonces, hasta que nosotros no nos sentemos a trabajar esto desde el punto de vista científico y con la sociedad, nosotros vamos a tener una percepción desde la sociedad de que no se le está dando respuesta al tema de la seguridad ciudadana. Pero la parte sí de la policía está avanzando la reforma. Sí, eso va rapidísimo. Inclusive ya comienzan a salir los nuevos policías, ya con los programas de formación. Y los policías que tenemos muchos muy buenos, evidentemente hay macuteo, como siempre hay en muchas de las instituciones del Estado. Pero ya se han desmontado una serie de cosas desde que eran prácticas desde la institución, se han desmontado muchas cosas. Dice el comisionado, no yo, porque ya yo dejé de ser el blanco de esa reforma. Claro. El trabajo que tenía que hacer ya se hizo. Ya le corresponderá al Estado, pero ya todo está definido. Por ejemplo, dice el comisionado, ni tú ni yo, que ya ahí no se paga por traslado, ya ahí no se paga por un ascenso, ya ahí no se paga por las botas ni por el uniforme. Se vienen desmontando cosas. Y obviamente los actuales miembros de la institución han sido sometidos a un proceso de evaluación. Desde los generales, con el que ellos han estado de acuerdo. ¿Y quién los evalúa? Es un equipo de expertos que se conformó, en donde son mecanismos de evaluación muy propios, como el que se hace en los Estados Unidos. O sea, es un método estándar cuando se evalúa cualquier institución de esa naturaleza, que es de hombres armados. Se le están haciendo pruebas psicométricas, se están viendo cuáles son las actitudes, para qué da, si realmente da para estar en la calle o para hacer, por ejemplo, trabajos administrativos. Esas cosas se están haciendo. Y se está planteando de que cada año, en los próximos años, entren 3.000 policías nuevos. Porque están haciendo falta 10.000 policías, para que usted lo sepa. Están haciendo falta 10.000 policías. Aún sacando a los que están en... Sí, ya se han, más que sacado, se han ido mucho. No, de los que están en labores que no son propias. Sí, hacen falta 10.000 policías. Nuevos, 10.000 policías nuevos están haciendo falta. Y obviamente está haciendo falta y se está haciendo ya todo lo que tiene que ver con esos programas de educación continua a muchos de los que están en la institución. Pero ¿para qué tener más policías si a veces se va a poner una denuncia o algo y dicen es que no tenemos para la gasolina? Sí, ese es uno de los problemas que se encontró. No solamente... No hay luz. No, pero no hay un inversor. Pero ojalá y fuera eso. No hay computadora. Pero ojalá y fuera eso. Vuelva mañana. Sí, pero ojalá y fuera eso. Es que lo que se encontró ahí ustedes no se pueden imaginar. O sea, destacamentos ni siquiera con servicios sanitarios. O sea, ustedes no se pueden imaginar. Entonces hay que arreglar. Pero estamos hablando de cientos de destacamentos. Bueno, se están arreglando. Pero entonces no se pueden contratar si no se arregla eso. Sí, por eso se está haciendo concomitantemente. En la actualidad se están... En Santiago no hay un palacio de la policía. En Santiago. No hay un destacamento policial. De eso es de lo que estamos hablando. Mira, pero no me respondiste lo del pacto. Porque mira, desde el acuerdo de Santiago, el pacto patriótico, el pacto por la educación,
Cuchumil informe. Dice Mira, que este es el país más estudiado, que más comisiones tiene, que más estudios se han hecho, nacionales e internacionales, y como que se sabe lo que hay que hacer. Pero hay una inercia y una procrastinación, y porque si tú lo hiciste, yo no lo voy a hacer. Sí, claro. Entonces, el problema es que, ¿cómo arrancar eso, Servio Tulio? Yo no sé cómo. Jacqueline, tú sabes que lo que pasa es que ya esta situación nos está afectando a todos. Mm. O sea, ya el problema de la seguridad ni siquiera... Ya no el es, que vive en la torre de Naco no está es, preocupado. no es al PLDista el que asaltan, o al PRMista, o al comunista, o al... es que no se está No, ni afectando... al del barrio. Ni al del barrio. Ya el de clase alta lo Es están que no asaltando. se está afectando a todos. Es una cuestión de interés general. Y te voy a decir algo, con el tema de la bendita educación, que ese ha sido el gran fracaso de este país. Ay, sí. El gran fracaso. El único país en el mundo, porque aquí vamos a decir las cosas como son, que le dedique el 25% de su presupuesto a la educación. Ni Corea del Sur, Y algunos ni dicen Japón, que no, que eso no es así. ni Finlandia. Incluyendo que no está viendo, que dice que ese cálculo está mal, que en otros países se dedica más, pero sigue. Que no, ¿cuál es ese país? Que diga cuál es ese país, ese amigo. Quizá en términos del porciento del PIB, pero no de la composición del presupuesto, que con lo que cuenta el gobierno. Pero claro, de por Dios, para que finalmente tengamos este desastre como herramienta educativa. Se justifican 285,000. Claro que no. Tú sabes muy bien que no. Tú sabes muy bien que no. Y es una pena, ¿tú entiendes? Que sigamos arrastrando y que no nos centremos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Con este problema de la educación. ¿Y dónde estaban los sectores que velan por la educación en este país? Exacto. No, lo de que la salieron con la sombrilla. Pero ¿y dónde estaban esa gente? Vamos No, pero que ¿dónde están ahora? Ese no es mi área. No, mi área es otra. Pero ¿dónde estaban esa gente? No, y que ¿dónde están ahora también? Porque aquí hay... Aquí, No, porque salieron. aquí hay Cuando el presupuesto se iba a bajar 4.000 millones, salieron. Sí, pero ¿dónde estaban está bien, ellos? pero cuando se hablaba de corrupción, Ramón, No, ¿dónde no, estaban ahí ellos? Ahí no. Entonces, Ahí no. Queda tiempo para una pregunta. Yo te quiero, me gusta meterte en la parte de, judicial, en la parte de legal. ¿Procede un ministerio de justicia y para hacerlo se necesita modificar la Constitución? No, no se necesita modificar la Constitución. Yo creo que eso ya quedó claro. y procede. Yo pienso que sí que procede, porque a fin de cuentas, y eso lo ha dicho la propia Procuradora General de la República, es que ella tiene una serie de atribuciones que Que no son de... no son de su incumbencia. O que no deberían. No, y que ella no quisiera, honestamente hablando, porque él le quita el 70% del tiempo. Las cárceles, por ejemplo. Es una locura de que un ministerio público administrando recintos penitenciarios. O, por ejemplo, la Oficina del Control de Alquileres de Casas y Desahucio. O un ministerio público cobrando de que multa. O todo lo que tiene con la expedición de exequatur. O lo que tiene que Y ver... las incautaciones de bienes. Pero que es uno de los problemas que tiene el Ministerio Público, la administración de eso, y que ella quisiera que se lo quitaran. Entonces, como es en todos los países. Ahora, y hay ya 3 proyectos sobre eso. Eso viene de cuando el presidente Fernández, cuando estaba como comisionado para la reforma de justicia, Franklin, imagínate. Lino Vázquez, que Sí. es hoy juez del Tribunal Constitucional, porque estábamos hablando sobre la constitucionalidad o no. Un juez del Tribunal Constitucional preparó un proyecto. Pero Félix Bautista, oye eso, Ramón, el año pasado, en el 2021, sometió un proyecto para la creación del Ministerio de Justicia. Eso lo conoce todo el mundo. A mí me llamó tanto la atención de que yo vi sectores que estaban sorprendidos porque el presidente, que dicho sea de paso, estaba en su programa de gobierno, la creación de ese ministerio. Honestamente hablando te lo digo. Y él dice que en el hipotético caso de que eso se someta en febrero del año que viene, eso será totalmente consensuado con todos los sectores. Oí a alguien diciendo que ese ministerio le iba a administrar los recursos de la Procuraduría. ¿Pero a quién se le puede ocurrir eso, de por Dios? Cuando la Procuraduría es un organismo
un órgano constitucional autónomo. O sea, yo creo que todas esas cosas hay que desmontarlas y realmente enfocarnos en lo que pudiese contribuir real y efectivamente a que ese ministerio público que queremos sea realmente independiente. Y yo creo que con la creación de un ministerio se puede aún lograr con mayor facilidad. Servio Tulio, como siempre, muy agradecido. Y espero que no hayamos transmitido pesimismo este lunes a los amables Tú televidentes. deberías No, claro venir que todos Porque el los país ha avanzado lunes. como quiera. Mira, Pero muchísimo El país avanzado. avanzado. Pero muchísimo. En el área de la transparencia, yo quiero que ustedes vean los programas que ha venido diseñando doña Milagros Ortiz Bosch. Tráela aquí. Una cosa increíble. Sobre gobiernos abiertos. Una cosa monumental. nos vemos Tráela. el lunes. Tú deberías venir todos los lunes. Servio Tulio. ¿Y qué tú le dejas a los otros programas? Y a No, Fico. no, todos los lunes a Servio Tulio, Telematutino. muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, cuídate. Nos vamos a una pausa.